Durante la competición nos vamos a centrar principalmente en los líquidos a ingerir, como estamos adelantando. Hay algunas pruebas que no tienen requerimientos especiales porque duran menos de 1 hora. Aquí nos vamos a centrar principalmente en la 10K. Sin embargo, las pruebas que tienen una duración mayor sí que necesitan un aporte especial de agua, con sales minerales y con hidratos de carbono. ¿En qué pruebas vamos a hablar aquí? Vamos a hablar de la media maratón y de la maratón. ¿Y cuándo? Cada hora de actividad física. Casi 1 litro de agua con sales minerales y con hidratos de carbono durante cada hora de actividad física. Para esto tenemos las bebidas para deportistas, cumplen estas características y son muy útiles. Sin embargo, es como todo, si es algo que no hemos probado, no vamos a ponerlo a prueba justamente el día de la competición, vamos a ensayarlo antes, vamos a entrenarlo. Y para finalizar la carrera, ¿qué es lo que tenemos que tomar? Llevar una alimentación saludable, una comida de las que estábamos acostumbrados a tomar durante los entrenamientos, en la 10K, que no tiene requerimientos especiales. La rehidratación, siempre que sea necesario, como hemos dicho antes, si hay deshidratación, nos rehidratamos en todas las pruebas. Aunque realmente hayamos hecho un buen tiempo, a lo mejor una 10K, puede que nos hayamos deshidratado. Durante la primera hora después de la actividad física, si no vamos a poder descansar más de 8 horas, tenemos que hacer una comida que sea rica en hidratos de carbono. Y esto va a ser necesario tanto en la media maratón como en la maratón. Sin embargo, si tenemos 24 horas para descansar, vamos a tener que llevar una alimentación durante este día muy rica en hidratos de carbono, como si fuera la carga que comentábamos al inicio. Y esto también sería necesario en la maratón y en la media maratón. Y finalmente, en la comida inmediatamente posterior sí que tendríamos que tomar cierta cantidad de proteínas. Hablamos de 20 gramos, que ahora lo veréis, podríamos hablar de un filete medio, más o menos. De un filete de carne, de pescado, del tamaño de una mano aproximadamente sería suficiente, o un plato de legumbres. Y esto sería estrictamente necesario en media maratón y en maratón. No quiere decir que si hacemos una 10K no podamos seguir estas pautas, pero no son imprescindibles.